Bueno, para comenzar presentaría a Joaquín Brasinia, a mi lado. Yo soy Pablo Zelagoski. Él y yo trataremos de coordinar esta discusión, tratando de precisar de alguna manera más concisa sobre las competencias en cada uno de los países. En este caso, una primera intervención de una parte de Latinoamérica, la parte más relacionada con el sur, con algunas redes que ya funcionan, pero me parecería importante recordar cuáles son los temas específicos de esta reunión. La primera pregunta responde a una preocupación que es: ¿cómo podemos traducir en una estructura curricular y en contenido una lista de competencias predefinidas? ¿Cuáles serían esas 5 competencias más significativas que cada facultad desea asegurar para cada uno de sus graduados o de sus estudiantes? ¿Cuáles son las cuestiones que ya se han realizado y cuáles serían los mecanismos para poder hacerlo, concretarlo efectivamente? En virtud del tiempo que disponemos, deberíamos ser más o menos concisos en llegar a responder estas preguntas, más allá de acotar con otras explicaciones, pero se trataría de ver, bueno, cuál es la definición más precisa o más acercada de qué competencias deberían desarrollarse específicamente y cómo llevar adelante en cada uno de los países. Esto está por países, decía, algunos países de los que van a participar están ya unidos en algunas redes de trabajo, en diferentes redes, con lo cual, de alguna manera, los integrantes de cada país van a ir contando lo suyo y algo de la red, pero el que tenemos medio afuera de esas redes es a Perú, justamente, y le damos la palabra inicial al profesor Juvenal Baraco, que no está preparado. Buenos días, que me he agarrado fuera de lista. Yo pensaba armar un poco, satelizando las intervenciones de los demás. Sí hay algunas cosas que con las cuales hemos tenido problemas a partir de las definiciones de las competencias, básicamente de México el año pasado. Uno de los puntos más importantes es que hemos encontrado que en las competencias genéricas no existen prácticamente competencias vinculadas al hecho artístico. O sea, los académicos que plantearon las competencias genéricas para efectos de ser definidas las específicas por los demás carreras, no tomaron en cuenta la posibilidad de que haya algunas que tengan mediana o fuerte carga creativa de tipo artístico, que es un tipo de expresión que salta la cosa científica o superacadémica. Entonces, dentro de las genéricas no hay ninguna competencia que pueda incorporar algunos hechos fundamentales del proceso arquitectónico. Más allá que se hable de creatividad o de imaginación, la palabra talento, por ejemplo, no existe en las competencias. Sin embargo, sabemos que un buen arquitecto es el que tiene talento. Entonces, ese paso por la especialidad no es del todo completo. Hay que incorporar de alguna manera eso. Otro punto muy importante es el problema de la experiencia previa. En el proceso de aprendizaje de diseño hay procesos que requieren experiencias. En la mayor parte de las competencias genéricas y específicas, el alumno es una especie de tanque que se va llenando con diferentes combinaciones de gasolina hasta que finalmente puede caminar, ¿no? Sin embargo, hay en el hecho arquitectónico un serio proceso
de ensayo-error que es difícil de incorporar en el campo de las competencias específicas como método de producción de arquitectura. Y esto es particularmente grave en la parte de diseño, donde efectivamente se dicen cuáles deben ser las competencias, pero a la hora de definir los pasos por los cuales pasan estas competencias, ya es mucho más, digamos, difícil de separar una cosa de la otra. Yo creo también en que existen competencias regionales que tienen que ser de alguna manera puestas en si no separadamente, tienen que ser puestas como propias de las condiciones sociopolíticas de la sociedad en que ejerce el arquitecto. En continentes como el nuestro, en que la sociedad está muy marcada por la pobreza y las clases sociales, la movilidad social, por ejemplo, es un factor que tiene que ser aprendido, cómo saltar de grupo social en grupo social, porque el arquitecto no es precisamente de la clase a la cual debe servir, sino es una persona que viene de encima a trabajar. Entonces, este procedimiento que es regional, porque eso es mucho menos claro en Europa, tiene que ser resuelto de alguna manera dentro de las competencias latinoamericanas, ¿no? Más allá de las declaraciones de la condición ética o de la condición de responsabilidad. Y ahí regreso a lo que dije hace un rato, que esas competencias funcionan porque los controles sociales en nuestro continente son muy débiles. En Europa, cuando un profesional se equivoca, es que ya se han equivocado 100 revisores, ¿no? En cambio, en Latinoamérica, cuando un profesional se equivoca, simplemente la embarró y va preso, ¿no? Esa es la diferencia de ejercicio, ¿no? Y esta diferencia también, que cuando en Europa se trata de construir algo, hay que reemplazar algo. En cambio, nosotros vivimos en un continente donde está vacío y casi no importa lo que se construya, porque es preferible que se construya algo a que no haya nada, como acto político social. Y eso lleva a comportamientos, digamos, de tipo profesional totalmente diferentes, y son los que hacen la diferencia en las competencias que tienen que ver en la relación con la sociedad y el entorno, ¿no? Los crímenes de entorno que se hacen en nuestros países muchas veces se descubren meses o años después. En cambio, si alguien rompe una rama en un jardín sueco, inmediatamente la policía lo está buscando, como esa famosa película de Pan y Chocolate, ¿no? O sea, el control del sistema es absolutamente diferente. Y eso creo que hace gran parte de la diferencia, para ser aplicadas en competencias que sean aplicables genéricamente a ambos. Yo creo que para eso tendría que especificarse ciertas cosas y separarse unas de otras, ¿no? A pesar de que probablemente el ejercicio sea muy parecido. Muchas gracias. Reinaldo Ledgar, si quiere participar, está invitado a hablar también desde la óptica de lo que Perú está trabajando en esto. Me siento como un testigo de esos que llaman en los juicios y entra uno y sale otro, ¿sí? Mi nombre es Reinaldo Ledgar, yo estoy hablando a nombre de la Universidad Católica del Perú. Quisiera disculparme en primer lugar por lo que puede haber de desadaptación entre las cosas que voy a decir para contestar las preguntas que han sido planteadas y algunos de los supuestos teóricos y conceptuales que han estado siendo vertidos esta mañana.
La razón es que no pertenezco o no he pertenecido hasta el momento a este grupo. La verdad es que hasta la semana pasada no sabía ni siquiera de su existencia, y he sido invitado por Pedro de la Unde para tratar de contarles un poco lo que ha sido nuestra propia definición de el perfil del arquitecto y las competencias que debería tener. No sé si la palabra competencias tal cual la aplicamos nosotros es exactamente la misma, puede haber ciertas diferencias importantes que se van a dar cuenta ustedes inmediatamente, y voy a tratar de hacerlo de la manera más rápida posible. En primer lugar, quisiera decir que me llamó mucho la atención y estuve muy interesado en la primera lista, esas listas sucesivas de competencias que el profesor Spiridonidis mostró en la mañana. Muchas de ellas son genéricas y caen un poquito en el campo de aquello que es aplicable a cualquier carrera, pero sí me llamó la atención algunas cosas que son específicamente arquitectónicas y creo que sería conveniente tratar de diferenciar unas de otras. Quiero mencionar en las competencias que el profesor expuso en la mañana lo que detecté como la permanencia de ciertos valores en la enseñanza de la arquitectura y la transformación de ciertos aspectos de la enseñanza de la arquitectura. Como permanencia me llamó la atención y me pareció muy satisfactorio considerarlo como una competencia importante, por ejemplo, el conocimiento de hechos arquitectónicos de excelencia que responden en la historia reciente y pasada a condiciones concretas, sociales o históricas, es decir, la cultura arquitectónica. Me parece fundamental que aún en una transformación de paradigma, ciertos valores como el conocimiento de la cultura arquitectónica, por ejemplo, el conocimiento de la cultura de la arquitectura moderna, de la historia de la arquitectura, de los ejemplos y la manera como la arquitectura se ha vinculado con la sociedad, se han generado con la técnica, cómo se han generado las formas, etcétera. Me parece que es una constante. Este cambio de paradigma no está cambiando algo que ya existía, pero lo está conservando y le está poniendo énfasis. Eso me pareció magnífico. No voy a hacer un recuento de todo, por supuesto, porque todos lo han escuchado, pero quería poner por contraposición un tema que sí me parece un cambio importante y que justificaría, creo, una profundización. Cuando el profesor Spiridonidis dice que se cambie el énfasis del programa a la relación problema-proyecto. Esto, por ejemplo, me parece central a la arquitectura, absolutamente fundamental, y sí es un cambio de paradigma. Creo que, por ejemplo, detectar esos cambios cruciales, ¿no? Todos entendemos que hasta la época que nosotros mismos hemos aprendido, la arquitectura se enseñaba pues de una manera más programática, en el sentido del programa tradicional, entiendo yo, ¿no? Y ahora se plantea más un problema y es el proyecto mismo como dinámica generadora de la propia respuesta arquitectónica lo que permite establecer esa relación con la realidad y no la respuesta como proceso y no la respuesta directa a un programa, digamos. Eso, por ejemplo, me parece un cambio importante de tipo paradigmático. En realidad creo que lo que correspondería o el siguiente paso es redefinir el programa, porque no creo que el programa desaparezca, creo que lo que necesitamos ahí es una redefinición del concepto de programa y creo que cuando tengamos esa redefinición estamos haciendo un cambio de paradigma importante en el proceso de enseñar y producir arquitectura. Bueno, disculpen que estoy preocupado con el tiempo, entonces voy a tratar de hacerlo bien rápidamente. Nosotros, yo quiero tratar de contestar las cosas que se han dicho, las preguntas que se han hecho. ¿Cómo se ha modificado o cómo puede modificarse la trama curricular a partir de cuáles serían las 5 competencias que nuestra escuela considera más importantes y qué se ha hecho un poco al respecto? Con respecto a la trama curricular, quisiera decir de una manera muy breve que lo que hemos hecho es una reformulación de la línea de talleres como eje vertical, no estoy diciendo nada nuevo, y esta línea de talleres de diseño ha sido
reconceptualizada en función de competencias específicas de manera progresiva, y esto a su vez estructura en líneas transversales u horizontales la transversalidad con otros cursos más específicos, sean estos historia, urbanismo, tecnología, estructuras, etc. Entonces, nosotros nos hemos planteado que la estructuración de esta línea vertical, llamemos así, de línea de talleres en base a competencias, es la que a su vez establece esta interrelación con los cursos transversales. Ahora, esa es un poco la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿cuáles son las 5 competencias que nosotros consideramos o hemos considerado más importantes? Yo quisiera enumerarlas brevemente, podemos ampliar después el tema. La primera es un conocimiento de los materiales, del proceso, de la manera como los materiales se relacionan entre sí, de los procesos técnicos de la construcción, la conciencia en el alumno de que la arquitectura es un proceso de construcción que puede renovarse tecnológicamente, pero desde la toma de conciencia de los materiales hasta la manera como estos se juntan, hasta su articulación, hasta su estructuración en otra escala, consideramos que es un tema fundamental. En ese sentido, creemos de que la concreción material de la enseñanza es una competencia fundamental. Puede parecer obvio, pero creo que hay escuelas que están postergando o considerando relativamente secundario esto. Nosotros lo consideramos fundamental. Esta sería la primera. La segunda competencia que consideramos importante es el entendimiento de lo que podríamos denominar una suerte de pensamiento arquitectónico. Ahí tiene que ver con esta idea del proyecto, el replanteamiento conceptual de lo que es el proyecto. Es la arquitectura y es el proyecto la manera como nos vinculamos con la realidad. Es sumamente importante dejar de lado esta idea de que estudios previos extradisciplinarios ajenos a la arquitectura son condición previa al inicio del proyecto, son condición indispensable a la interrelación con el proyecto, pero el proyecto está desde el primer momento. Y aquí nosotros nos creemos que una competencia importante y nos estamos preocupando de esto es que los alumnos tengan un manejo, por ejemplo, cosas obvias, ¿no?, del espacio, los volúmenes, de la luz, etcétera, etcétera, el peso, el material. Queremos hacer un énfasis muy grande en esta generación de la forma arquitectónica. Si bien entendemos que el tema del proceso es importante, creemos que el proceso llevado a la categoría de diagrama puede llegar a enrarecer de tal manera el concepto de arquitectura propiamente dicha, entendida como una articulación de espacios que tienen que ver con la actividad humana, que ahí hay un tema importante. Nosotros ponemos este énfasis todavía en la idea de la forma arquitectónica, entendida como generadora de un sistema de articulación de espacios en interrelación con la actividad humana. Este tema creo que es importante porque la abstracción diagramática a veces puede ser una obsesión a tal punto que empieza a desprenderse de ciertos valores propiamente arquitectónicos. Nosotros todavía, de repente todavía digo porque puede ser que sea un paradigma que se supere en el futuro, todavía creemos en la arquitectura entendida como espacio, volúmenes, luz, etcétera. Aquí hay algunas cosas importantes que tienen que ver con las competencias referidas a este punto, que es, por ejemplo, la manera como la arquitectura no es un objeto arquitectónico, que puede ser lo que parecería, por lo que estoy explicando, sino la manera como ésta se articula con el suelo, con la topografía, es un énfasis sumamente importante como competencia en un determinado momento de los talleres, es decir, la articulación de la forma arquitectónica con la modificación del suelo. La tercera competencia que nos parece importante es lo que podríamos llamar, y siguiendo un poco la pauta que Juvenal hizo antes que yo, de lo que podríamos denominar la impronta regional. Nosotros consideramos fundamental como una competencia central a la formación arquitectónica el entendimiento de la diferencia ambiental. Y esto es particularmente importante en un país como el Perú, donde tenemos una enorme riqueza en nuestra biodiversidad, tenemos costa, sierra y selva, tenemos regiones
fuertemente condicionadas por condiciones, circunstancias ambientales que podríamos llamar regionales, y en este sentido esto nos parece una competencia fundamental. Es por eso que en la trama curricular, a mitad de esta, nosotros obligamos prácticamente a los alumnos a salir a regiones con una marcada impronta regional, ¿no? Sea este el desierto, los Andes o los bosques amazónicos. Esto, por supuesto, tiene que ver con temas de tecnología, tiene que ver con temas de sostenibilidad, tiene que ver con temas de protección ambiental y ecológica, tiene que ver con temas de entendimiento de la diversidad cultural, y nosotros creemos de que aquí ya el alumno tiene que empezar a tener una mucho mayor complejidad en su entendimiento de aquello que es específico. Todos entendemos la vocación generalizante de la globalización hoy en día y no estamos necesariamente en contra de esto, pero lo específico creemos que pasa en una parte importante por este sentido de impronta regional entendida como diversidad ambiental, ¿no? Ponemos bastante énfasis en esta competencia en los detalles constructivos, porque es aquí, materiales, detalles constructivos, tecnología, relación ambiental, donde verdaderamente se expresa de manera específicamente arquitectónica la impronta regional. La cuarta competencia importante es el tema de la ciudad, evidentemente. Creemos de que una competencia fundamental en un arquitecto es el entendimiento de esta interrelación arquitectura-ciudad. Para esto, y especialmente el concepto de un poco más contemporáneo, de metrópoli. Lima es, como otras ciudades latinoamericanas, lo que podríamos llamar una especie de categoría especial, la metrópoli sudamericana o latinoamericana, y esta tiene una serie de características importantes que nosotros consideramos fundamental entender. Aquí, la generación de la forma arquitectónica en relación con el contexto urbano, los procesos de renovación urbana, el tipo de reglamentaciones, los problemas viales, los problemas de circulación, los problemas de habitabilidad, de densidad, son fundamentales, ¿no? Todos sabemos que la ciudad es un ente que tiene una parte fija y una parte movible, que es la población, y es ese entendimiento de la arquitectura como una suerte de eslabón o articulador entre la población movible y circulante y la forma arquitectónica que se va cambiando y renovando, consideremos una competencia fundamental. Finalmente, para terminar, la quinta competencia tiene que ver con lo que podríamos denominar un problema de gestión. ¿De qué sirve que los arquitectos hagamos, por ejemplo, en América Latina, muchos proyectos cívicos, etcétera, cuando no existe ninguno en la vida profesional? ¿De qué sirve que hagamos, no sé, sirve, ¿no? Porque siempre podemos pensar que algún día se harán, pero o podemos pensar que estamos de alguna manera edificando una suerte de panorama alternativo a la realidad que servirá de alguna manera para presionar o tener una posición crítica frente a la sociedad, pero en realidad ahí estamos teniendo un problema central. En este momento, en mi concepto, la arquitectura en el Perú y en otras partes del mundo está dominada fundamentalmente por el mercado y por la búsqueda estilística a través de la búsqueda estilística tiene que ver con la moda, el mercado tiene que ver con aquello, con lo mercantil, y entre estos dos extremos se mueve la arquitectura de una manera bien clara. ¿Y dónde está aquella arquitectura que tiene otra dimensión? Sea una dimensión cívica, sea una arquitectura pública, puede ser una arquitectura comercial, pero pública, de alguna manera, sea aquella formalización o concretización de lo que podríamos llamar las instituciones, una arquitectura que represente verdaderamente la democracia, entendida la democracia como la libertad del individuo en la ciudad, como una de las cosas fundamentales del concepto de la existencia de la ciudad. Y para esto, creo que una competencia fundamental en la formación de los arquitectos es entender este nivel mediador entre el proyecto y la realidad. Se ha llamado en algunos lugares mediador, estas instancias de mediatización. ¿Cómo se generan problemas? ¿Cómo se genera arquitectura cívica? ¿Cómo se genera arquitectura pública?
¿cuál es la interrelación entre la vocación del proyecto y el mercado? ¿Cuál es la interrelación o las instancias de mediación entre la simple primacía de la moda o venta estilística de ciertas formas y el encargo arquitectónico propiamente dicho? ¿Cómo podemos movernos en este territorio entre estos dos extremos para generar una arquitectura verdaderamente significativa? Yo creo que aquí esta competencia, que creo que es fundamental, tiene que ver con dos aspectos, con uno con la gestión inmobiliaria, es decir, el entendimiento de cómo se genera, de acuerdo al mercado, el producto arquitectónico, y la gestión gubernamental. ¿Cuáles son las instancias, sean municipales, gobierno central, gobiernos regionales, etcétera, que generan un proyecto? O sea, ¿dónde están estos lugares? Porque yo puedo decir, y creo que muchos de ustedes tal vez lo comprendan en sus propias realidades, que no existen esas instancias. No existen. Y creo que una parte fundamental del entendimiento de la arquitectura y la formación de la arquitectura es entender que el arquitecto puede cumplir un rol en todas estas instancias mediadoras entre lo que entendemos como una arquitectura significativa para la sociedad y la generación real de los proyectos, ¿no? Creo que me he extendido. Muchas gracias. Si quiere participar Inés Pressman, de Argentina, hacemos una serie argentina. Bueno, Argentina-Uruguay. Inés Pressman, Jorge Prieto y Cristina Baucero. Bueno, vamos a tratar de ser muy concretos, un poco en función de la hora y de la programación prevista, y porque Constantín nos está mirando seriamente. Así que, antes que nada, para contestar estas tres preguntas, nos parece fundamental dejar aclarado cuál es el concepto de competencia que venimos manejando, por lo menos quienes estamos trabajando desde hace varios años en esto. En breves palabras, tiene que ver con el saber ser, saber pensar y saber hacer en arquitectura. ¿Cómo se traduce esto? Se traduce en conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas. Y en estos términos, y a partir de estas definiciones muy generales, fuimos tratando de encontrar lo que tiene que ver con la definición de competencias en el área de arquitectura para cada uno de los que estábamos participando. Estamos en esta mesa representantes de Argentina, de Uruguay, de Argentina y de Uruguay, pero a su vez estamos, por eso estamos los tres representando, por un lado, una relación internacional que está dada por el Mercosur y por Arquisur, y por otro lado, a nivel Argentina, una red que es la que conforman los decanos de facultades de arquitectura de universidades nacionales. Yendo a la primera pregunta, hablamos de una estructura curricular y se habla de si existen competencias predefinidas o cómo estamos en relación a esto. En la Argentina hay 25 facultades de arquitectura privadas y 11 facultades de arquitectura públicas. Estamos trabajando en forma conjunta las facultades de arquitectura públicas y privadas en una estructura curricular básica común, que por otro lado no está descolgada de la estructura que se está manejando a nivel internacional en lo que es el contexto de Arquisur. En nuestro país, en Argentina, cuando empezamos a hablar de competencia, que es un concepto de reciente incorporación, nuestros planes de estudios, los planes de estudios de las facultades argentinas, tienen un concepto diferente, tienen el concepto de incumbencia profesional.
En nuestro país está regido por una ley del Ministerio de Educación de la Nación, la ley que define las incumbencias del título de arquitecto y que deben estar incorporadas en los planes de estudios dentro de la estructura curricular. Nosotros tenemos 20 incumbencias de título y a partir del año pasado, y no de manera formal, sino a través de un acuerdo de universidades, se han definido 26 competencias. Nosotros estamos a nivel nacional, cuando yo digo nosotros, quiero aclarar de que hay un ida y vuelta con el Consejo de Decanos de Facultades de Arquitectura. El arquitecto Prieto, que está en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de La Plata, es el secretario del Consejo de Decanos de Facultades de Arquitectura Nacionales, y la arquitecta Cristina Baucero, que es del Uruguay, está trabajando en este momento en todos los procesos de acreditación y autoevaluación institucional de las facultades de arquitectura que conforman el Mercosur. En relación a nuestras 20 incumbencias de títulos y a las 26 competencias definidas, aparece una primer incumbencia que tiene una relación directa con 7 competencias definidas por nosotros, y es la de diseñar, proyectar, dirigir, ejecutar la concreción de los espacios destinados al hábitat humano. Aparecen otras competencias que son más o menos relevantes. Yo creo que coincidimos todos que efectivamente si hacemos una mirada mucho más crítica y más profunda, lógicamente se van a revisar, pero sí efectivamente hay competencias que están muy relacionadas con la realidad de América Latina, que tienen que ver con el entender la conciencia de la función social de la arquitectura, de la función cultural de la arquitectura, del compromiso con el ambiente, el patrimonio arquitectónico y urbano, el concepto de desarrollo sustentable y sostenible en lo ambiental, social, cultural y económico. Y en líneas generales nosotros entendemos que los aportes efectuados por el diseño de estas competencias que fueron hechas y que lógicamente son perfectibles, fundamentalmente en cuanto a diferencias tiene que ver con esto que está muy relacionado con lo que es América Latina. Las 5 competencias más significativas no las deberíamos contestar pensando en una facultad, las deberíamos contestar pensando en un sistema universitario nacional, regional, donde podamos no hablar, y un poco esto es lo que desde nuestro país hemos tratado de hacer, de que si bien está participando un representante por las facultades de arquitectura, realmente traiga la opinión. Tal es así que cuando comenzamos nosotros hemos hecho los 16 países que estaban participando en Tuning, hicimos un mapa de la arquitectura de cada país. Bueno, lo que trajimos no fue el mapa de arquitectura en nuestras facultades. Yo en ese momento me tocó participar a mí, he traído el mapa de lo que está pasando en la arquitectura en las facultades de arquitectura públicas de la República Argentina. Entonces, un poco esto de las 5 competencias lo deberíamos considerar en agenda como para, por lo menos es una visión como para seguir trabajándolo. ¿Qué hemos realizado? O sea, se ha instalado el concepto del debate sobre la competencia, o sea, queda claro que efectivamente es un debate que realmente el Ministerio de Educación en la Argentina ha tomado la necesidad de instalarlo en su agenda de trabajo a nivel nacional, como así también la problemática de la definición de sistemas de créditos académicos, porque hoy también ha quedado claro de que cuando llegamos al sistema de créditos todos hemos reflejado contradicciones que se ven en las propias universidades hacia el interior y más en relación al sistema universitario nacional. Se ha difundido lo realizado a nivel de Tuning, lo que no significa que todavía se ha logrado un pleno involucramiento y una toma de conciencia de que si lo que entendemos es lo que realmente pretendemos que se entienda y si estamos manejando el mismo lenguaje.
Y bueno, pensamos que la posibilidad de continuar con esta red a través de Erasmus Mundus y la invitación de Constantina a continuar participando, está abriendo a partir de esta reunión fundamentalmente una agenda de trabajo que es muy ambiciosa, pero que nosotros pensamos que no se puede soslayar. Así que, bueno, yo por mi parte los dejaría como para que... Bueno, digo, un poco como decía Inés, nosotros partimos con el proyecto Tuning, creo que desde la opinión de cada uno de nosotros, a partir de nuestros planes de estudios y de las concepciones que en nuestros países tenemos sobre la arquitectura. Entonces, digo, estas competencias no caen del cielo, no son una elaboración abstracta que hicimos en todas estas reuniones, sino que son reflejo de lo que de alguna forma se vive en América Latina, por lo menos en estas 16 países o 16 facultades, en algunos casos, que han participado de este proyecto Tuning. Yo entiendo, si bien la definición que Inés hace sobre lo que es una competencia, por ahora la discusión en nuestro país es que la competencia es un marco de discusión. Como tal, como representante del Uruguay en el Mercosur para la acreditación de la carrera de arquitectura, así lo he llevado y así lo he manejado. En ese sentido, la prioridad a nivel de la acreditación de Mercosur ha sido definir el perfil del arquitecto. Y ahí es donde quizás empezamos un poco a empantanarnos, ¿no? La definición del arquitecto sigue siendo la definición de arquitecto generalista, donde el rol protagónico es el proyecto de arquitectura y es muy difícil definir en su cabalidad, porque es inacabable, es inabordable lo que significa el arte de hacer arquitectura, definirlo en pocas competencias. Hoy estamos embarcados a partir de lo que también por un lado tenemos lo que se trabajó en Tuning, por otro lado tenemos lo que Arquisur ha hecho en relación a lo que es una carrera básica, una acreditación básica de arquitectura. Eso es con lo que se está trabajando en la acreditación de Mercosur. Ha sido una tarea ardua salir de lo que es precisamente este proyecto de arquitectura. ¿Qué es el proyecto de arquitectura? ¿Qué rol tiene el proyecto de arquitectura en nuestras nuevas facultades? Nuestras nuevas facultades, porque bien como se decía hoy de mañana, han aparecido nuevos elementos en la educación, no solo a nivel universitario, sino también a nivel de las enseñanzas primarias y secundarias. Esto repercute en la enseñanza terciaria, que empieza a establecer relaciones estudiante-docente totalmente diferentes. Entonces, la preocupación a nivel de la acreditación de Mercosur, si bien trabajamos con este concepto de competencias, aunque no lo tengamos totalmente definido qué es el concepto de competencia o se cuestione de alguna forma el concepto de competencia de Tuning, es de qué forma transversalizamos nuestras carreras para que ese rol del arquitecto, ese rol protagónico del proyecto de arquitectura, lo siga haciendo, pero vaya incluyendo en forma mucho más acelerada de lo que era antiguamente, cuando nosotros nos formamos, vaya integrando desde la Facultad de Arquitectura lo que es la investigación y la extensión. Dos patas muy importantes en la enseñanza universitaria de nuestros países. No concebimos la enseñanza universitaria si no tiene investigación y si no tiene extensión. Y entonces esto se enraba un poco con una de las competencias que nosotros planteábamos, una de las preocupaciones que planteaban recién los profesores de Perú, que es lo regional, es decir, que es América Latina tiene un fuerte componente social, un fuerte componente político, social y económico, en lo que nosotros los arquitectos estamos sumamente inmersos, ya sea desde el pensamiento territorial, ya sea desde el pensamiento urbano o incluso desde lo que es el pensamiento o la intervención arquitectónica propiamente dicha. En ese sentido, la profundización y cómo deben acceder nuestros estudiantes
a la investigación es en este momento un problema serio, un problema importante, es un problema que nosotros nos lo planteamos diariamente. A nivel de Uruguay hay distintos caminos por los cuales el estudiante accede a la investigación, accede a la extensión, pero en lo que viene a ser el documento de Mercosur se quiere hacer énfasis para que aquella carrera que acredite a nivel de Mercosur llegue a esos mínimos básicos donde nos aseguremos un estudiante que esté continuamente experimentando, esté continuamente investigando y con la aceleración que los tiempos hoy requieren, sin dejar de ser por esos serios y concretos. En este sentido, el aspecto de investigación, cuando nosotros hablamos de que la competencia fundamental o el rol protagónico que el proyecto de arquitectura tiene en nuestras carreras, no podemos dejar de pensar que el proyecto de arquitectura, más allá que lo definamos como la forma, más allá que lo definamos como aquella forma que responde a necesidades humanas, el proyecto de arquitectura es una investigación en sí misma, ¿no? Es decir, no es un diseño puro y exclusivo, sino que siempre tiene un sustento de investigación. La transversalidad que planteamos para nuestros planes de estudio y para las acreditaciones a nivel de Mercosur la consideramos sumamente necesaria, donde el proyecto de arquitectura está continuamente nutriéndose y de alguna forma después va a llegar a su realización a partir de la incorporación de todas las otras disciplinas que hacen, que conforman el pensum general de nuestra carrera. Bueno, lo mío, me presento, soy Jorge Prieto, soy profesor de la Facultad de Arquitectura de La Plata, soy el secretario académico, bueno, tengo varios títulos y voy a decirlos todos rápido, soy secretario del Consejo de Decanos de las Facultades de Arquitectura nacionales, son en cantidad de 10 las que conforman esta red, y también formo parte de la Comisión de Integración Curricular del Arquisur, que es la red que convoca, digamos, a todas aquellas facultades del área Mercosur, tal cual lo citaba hoy Inés. Lo mío es breve, simplemente es como para poner en conocimiento algunas cuestiones que tienen que ver con la tarea que desarrolla el Consejo de Decanos, que en este momento, de alguna manera, está abocada a la tarea de acreditar las carreras de arquitectura a nivel nacional. De alguna manera fue constituida dentro de lo que era la red Arquisur y a partir de ahí comenzó un trabajo que ya debe llevar 10 años o 12 años, en los cuales la tarea básica fue integrar o de alguna manera conformar el documento final de estándares para poder producir o para poder entrar a que el Estado Nacional, a través del Ministerio de Educación, pudiera conformar un documento que sirviera de base para la acreditación de la carrera de arquitectura en la República Argentina. Básicamente, este Consejo de Decanos llevó conjuntamente con el Ministerio y después las universidades privadas se adhirieron al documento, con lo cual se quedó establecido cuáles iban a ser las bases sobre las cuales la carrera de arquitectura en la República Argentina iban a estar acreditadas, por lo menos según la normativa vigente. Eso es más o menos la tarea que se lleva adelante desde esa red. Y brevemente también, para hacer un aporte a esta discusión, tenía algunas anotaciones referidas a las distintas cuestiones que fueron puntualizando, y hay algunas cosas que parecieran ser que aparecen como constantes en esta charla, y una básicamente que es que la arquitectura, y después hay que ver cuál es el alcance de la palabra arquitectura, pareciera ser que es el objeto de conocimiento de la carrera de arquitectura, o sea que ese es nuestro objeto de conocimiento, ¿no? Llámese después aquellas cuestiones metodológicas de cómo enseño, o aquellas cuestiones de técnicas con qué lo enseño, pero básicamente ya sea con definiciones de competencias o de aquellas o aquellos conceptos, todos que uno puede ingredir, todos aquellos apuntan a entender, desarrollar y conocer este objeto de conocimiento que es la arquitectura en cuanto a carrera. Hay una cuestión que tiene que ver con la palabra arquitectura, y yo creo que
el impacto que en este momento tiene que ver y la perplejidad con la cual nosotros enfrentamos a saber qué disciplinarmente tenemos que hacer, viene a partir de que, y ahí sí yo entiendo que ahí por encima de todos hay una competencia que me parece que de manera jerárquica está por encima de las demás, que tiene que ver con eso que decían hoy, ¿no? Esta habilidad de percibir, concebir y transformar, manejar el espacio en sus dimensiones y en sus diferentes escalas. Yo creo que de eso nos ocupamos los arquitectos. Y no habría que perder esa dimensión de la arquitectura en tanto y en cuanto que hoy día se está disolviendo, porque, digamos, por un lado los fenómenos de deslocalización y de supresión del espacio, en tanto concepto tradicional que uno tenía. El propio cambio del concepto de tiempo, que también ataca esa idea de arquitectura que uno tiene, en realidad dimensiona o abre el concepto de arquitectura a otras, en otra perspectiva y en otra, si se quiere, forma de pensar de qué manera enseñamos esta nueva realidad que se tiene disciplinarmente. Ese digamos, sería parte de la cuestión en la cual uno se siente perdido al ver que esta realidad cambia. Por otro lado están las prácticas profesionales. Hace poco asistí a un encuentro en Buenos Aires que tenía el título de Seré arquitecto. Y en realidad la comunidad de arquitectos, en ese caso de la capital o del área de las facultades, ya sea tanto públicas como privadas de la capital, discutía y ponía en cuestión esta falta de articulación que hay entre las instituciones que enseñan arquitectura y los cuerpos profesionales que se dedican a la práctica de la arquitectura. Y a partir de ahí tampoco entendían de qué manera iba a impactar esto en poder pensar la profesión o pensar la práctica desde una realidad objetivamente diferente. Y nos invitaban a que nosotros, digamos, de alguna manera reflexionáramos sobre esa cuestión. Y ahí una de las opciones que aparecían como cuestiones que para salvar eran dos enfoques básicos que actualmente se tienen sobre el tema de la enseñanza. Por un lado está el campo profesional, donde el proyecto es el objetivo, o sea, eso se construye, con lo cual eso es determinante al momento de poder pensar el tema del proyecto. Y por otro lado, la formación en hacer arquitectura, donde el proyecto no importa, o sea, importa la formación, pareciera ser que establece una distancia insalvable en esta articulación que se debiera dar de manera natural entre enseñar a hacer. La pregunta que siempre con esto cierro, es una pregunta que todavía no pude contestar y que ha estado presente en el encuentro en Paraguay de Aquisur, donde un profesor se preguntaba, dice, si hay que enseñar a proyectar o hay que enseñar arquitectura. Entonces rápidamente muchos contestaron que había que enseñar a proyectar, digamos, y surgía de ahí que en realidad pareciera ser que hay que enseñar arquitectura y de esa manera no tratar de instrumentalizar la disciplina, que es muchas veces en el error en que uno cae en las prácticas corrientes en la enseñanza de la arquitectura. Creo que por ahí mis preocupaciones en este momento pasan por esas cuestiones, ¿no? O sea, esta nueva mirada sobre la disciplina a partir de esa cuestión de la cual nos encargamos, que es tanto el tiempo y el espacio, empiezan a tener nuevos paradigmas y una nueva realidad, ya sea tanto la supresión del espacio en los términos en los cuales se manejan las técnicas digitales o por lo menos de comunicación hoy día, y por otro lado el manejo del tiempo y la información, que ya creo que como sociedad y de alguna manera como comunidad a niveles mundiales empezamos a padecer, o por lo menos empezamos a hacer uso de otra manera. Creo que me quedo entonces con esta última, para ponerlo en términos de la reunión, capacidad, que tiene que ver con esa habilidad de percibir, concebir y transformar el espacio como una cualidad y una capacidad intrínseca del arquitecto. Si yo puedo intervenir un poco por el lado de Argentina con otra opinión diferente, puesto que yo vengo del lado de la enseñanza en sí misma y no de la parte académica en términos de la burocracia de la universidad,
sino que del trabajo de taller. A mí me parece importante señalar el peligro que se puede correr entre confundir o acercar demasiado incumbencias de la profesión con competencias en la enseñanza. Eso me parece que es un rol peligroso para trabajar, un lugar peligroso de trabajo, puesto que puede determinar una educación dirigida a una profesión de servicio. Es decir, ser arquitecto es ser un profesional de servicio, y creo que eso no es lo que tiene la arquitectura. Es más allá, profesión es como profesar un culto, es algo demasiado grande, esto es otra actividad, es otra cosa, y creo que hay que generar más la biodiversidad dentro de las escuelas de arquitectura o de las formas de enseñanza, y no dirigir hacia la profesión, que la profesión demanda algo del presente, y sin embargo nuestra actividad es algo que no está en el presente, está en el pasado, como sus herramientas que hay que conocer, y está en la necesidad de hacer el futuro. Y entonces ahí me parece que hay que señalar que muchos de los caminos que se están trabajando están caminando en un filo muy peligroso de relacionarse demasiado con la profesión, que es el mercado, lo que hoy hablábamos acá en el caso de Perú, el mercado, o si no caerse del lado de la parte estilística, que puede ser el otro extremo. Y mantener esa diferenciación da distintos tipos de escuelas, y yo creo que debe existir distintos tipos de escuelas, algunas que sean más academicistas, más profesionalistas, puede ser que sean útiles para algunos requerimientos locales o regionales, pero también la arquitectura y la enseñanza de arquitectura como lugar de conjetura, de experimentación, como un lugar que tiene la arquitectura de discurso cultural. Me parece que ese es el punto central. Yo quiero defender esa parte desde los que enseñamos arquitectura y no desde los que manejan las instituciones, que me parece que tienen otras visiones del campo. Podemos pasar al sector de Chile. Si teníamos de Chile a Miguel Rocco Ibaceta, María del Pilar Barba Buscaglia y a Flavio Balacina. Si quieren participar, se pueden acercar. No. Constantino. Vamos a sumar Brasil al tiro. Está sozinha, não está? ¿Es de Brasil? Ah, bueno. Tenemos también una participante de Brasil. Brasil. Y con eso cerramos un poco toda la región completa. Esa es Undelea Bruscato Portela, ¿no? Sí, ¿presento? Sí. Sí. Buenos días, tardes. Bueno, intentaré hablar español, porque aquí creo que no hay traducción en portugués. Hay pocos brasileños, solo yo creo, y algunos portugueses. Bueno, aquí lo que comentaba el grupo anterior de la participación de las universidades argentinas, sudamericanas, yo creo que lo que pasa en nuestra provincia, que yo soy de una universidad que está ubicada en sur de Brasil, Unicinos, es una universidad jesuítica, está cerca de Porto Alegre, que es nuestra capital, y nosotros tenemos dificultad de ese debate, esta oportunidad que estamos teniendo ahora aquí con Europa y América Latina. Nosotros en una provincia que tiene 6 millones de habitantes no tenemos esta articulación, ¿no? de experimentaciones. ¿Se escucha?
Yo creo que nos dificulta un poco ese diálogo, ese debate. Entonces es como sentirse solo, ¿no? Por eso la importancia de estar participando de un evento y poder traer un poco de nuestra experiencia, nuestro intento de hacer estos cambios de la enseñanza de arquitectura, ¿no? A nivel de Brasil. Lo que hablo aquí es una experiencia de una escuela que tiene, una universidad que tiene 20.000 alumnos, una facultad de arquitectura que tiene 1.500 alumnos y es privada. O sea, hemos tenido un plan de desarrollo universitario desde 2006 con planeamiento estratégico de 2006 a 2011. En este plano apuntan algunas líneas de estrategias que nortean la educación por toda la vida, que es nuestra misión de la universidad, el desarrollo regional y la transdisciplinariedad. De estos datos hemos trabajado en un nuevo plan curricular que se implantó en 2006 y está siendo implantado desde 2007-1, 2007-2 y este 2008 el tercer semestre. Y ya hemos tenido algunas dificultades. Lo que quiero contar un poco es este cambio curricular. El segundo cambio desde 1995, donde teníamos 6 escuelas de arquitectura. Hoy tenemos 24 escuelas de arquitectura en una provincia de 6 millones de habitantes. O sea, se concentran, no tengo datos así a nivel de Brasil, porque no tengo esta investigación. El mayor número de escuelas de arquitectura están concentradas en la región central, São Paulo, pero nosotros tenemos gran número de escuelas, o sea, 24 escuelas, es bastante competencia. Entonces, considerando estos 3 ejes estratégicos, educación por toda la vida, desarrollo regional y transdisciplinar, hemos desarrollado algunas competencias y un perfil del curso que estamos trabajando, y yo creo que es importante comentar que hemos escrito un perfil, eso tenemos divulgado en nuestra web y en nuestro material de difusión del curso. Nuestro arquitecto, nuestro alumno, debe percibir la arquitectura como un compromiso ético con el ambiente y las generaciones futuras. Debe tener interés y sensibilidad para lidar con las artes y las cuestiones sociales, dominando también las ciencias exactas, y poseer una actitud crítica y comprometida históricamente. Bueno, este es un perfil que tenemos, y yo voy a contar un poco nuestras competencias, las 5 competencias que aquí estoy trayendo dentro de esta línea, ¿no? O sea, la preocupación con la convergencia de las áreas, ¿no? Las áreas de conocimiento, cómo articular estas áreas en un ambiente colaborativo de atelier, seminarios, cómo se coordina toda esta logística de asignaturas y cursos dentro del curso. Integración entre los diversos dominios, ¿no?, del conocimiento, favoreciendo la articulación entre estos contenidos teóricos y prácticos en las distintas actividades académicas. Entendimiento de la arquitectura como algo uno, independiente de las diferentes escalas del objeto a ciudad. Es lo que comentaban la gente del grupo anterior. Tenemos 7 competencias, pero creo que una de las importantes que tenemos, la flexibilidad y autonomía en la construcción de los percursos y la preocupación con la educación continuada, ¿no?, continua. La educación apuntando para producir conocimiento en una formación en diversos niveles, lato sensu y estricto sensu. En Brasil tenemos los cursos de posgrado y los cursos serían profesionalizantes, y luego cursos de estricto sensu que serían maestrías y doctorados. Ofrecer estas actividades académicas especializadas durante la carrera, y ofrecer también ambientes como revistas electrónicas, que los alumnos tengan posibilidad de vislumbrar esta producción académica en un ambiente que puede ser
digital y para poner una revista electrónica que ellos pueden acompañar la producción. Básicamente las competencias que tenemos son estas, y aquí yo creo que dejo un poco la preocupación que tenemos todos, ¿no?, con la cuestión de la cultura arquitectónica, las generaciones que están llegando en nuestro país, que es bastante preocupante, la falta de interés en la investigación, en cultura en general, en saber qué es nuestra arquitectura de Brasil, o nuestra arquitectura que viene desde el movimiento moderno, que parece que está estanque, no avanza. O sea, hay preocupaciones e inquietudes de altura distancia, ¿no?, con directrices que el Ministerio del Gobierno de Brasil nos apunta como metas, como importantes retos, y tenemos que adaptarnos a estos enfoques. Bueno, agradecer la oportunidad también de estar aquí, y creo que aprenderé bastante. Soy nueva, acabo de conocer el grupo, pero veo que tengo bastante que aportar al colega del tuning, quizás, hacer también al grupo de Argentina, o sea, tener esta... buscar más, ¿no?, este relacionamiento, estas redes, ¿no? Hemos hecho algunos pequeños movimientos con Chile, tengo hecho algunos workshops, algunos encuentros con videoconferencias, intentando, pero cómo aproximar más, o sea, discutir más, no solo congresos aislados, y discutir competencias en las escuelas, ¿no?, principalmente de nuestra provincia o a nivel de Brasil. Mi nombre es Flavio Balacina, soy de la Universidad del Biobío. Me correspondió coordinar el proyecto Tuning América Latina por parte de mi país. Además participo en un proyecto MESESUB, ya que es un proyecto en red entre 4 escuelas de arquitectura de Chile, que tiene justamente el objetivo de establecer una base común de trabajo, digamos así, para la definición de una nueva malla curricular en base a competencias. Antes de hablar específicamente del tema específico, las competencias, quisiera hacer un poco, plantear un pequeño contexto de la situación en Chile. A ver, en Chile en este momento tenemos alrededor de 60 carreras de arquitectura. Estamos hablando de un país que tiene 17 millones de habitantes, ¿ya? Por lo cual 60 carreras de arquitectura es un número, yo diría, bastante grande para un país tan pequeño. Tenemos escuelas de arquitectura repartidas prácticamente en todas las ciudades de Chile. Entonces, bueno, obviamente la mayoría de ellas son privadas. Ahora, ¿cómo garantizar la calidad, ya, de todas estas escuelas de arquitectura? ¿Cómo garantizar que la formación universitaria que tienen, digamos así, los arquitectos que egresan de todas las universidades chilenas sea la apropiada y que de alguna manera también cumpla con la exigencia que establece la ley para el arquitecto chileno? En Chile hay una ley que establece cuáles son las competencias que tiene que tener el arquitecto para su actuación profesional. Bueno, para eso el Ministerio de Educación ya partió el año 1998 con un proceso de acreditación de programas, o sea, de carreras, justamente para hacer frente un poco a esta gran profusión de carreras, no solamente en arquitectura, sino que en todas las disciplinas. Por lo cual, la mayoría de las escuelas de arquitectura en este momento ya han sido acreditadas 1 y hasta 2 veces, ya dentro del proceso normal de acreditación en Chile. Y a partir del año 2002 existe también el proceso de acreditación institucional, o sea, las instituciones como unidad, ¿ya? También entran a un proceso de acreditación. Ahora, este proceso de acreditación es un proceso voluntario, pero va sujeto a la posibilidad de estar acreditado, significa poder acceder a una serie de fondos concursables que tiene todos los años el Ministerio de Educación. Y estos proyectos concursables son los proyectos MESESUB, que son proyectos que son financiados por el BID, por el Banco Internacional de Desarrollo, con el fin entonces de potenciar, ¿ya?, y apoyar distintas yo diría, áreas de desarrollo de las universidades. Actualmente los proyectos MESESUB están focalizados justamente en todo el tema de la renovación curricular,
¿ya? Y justamente la formación basada en competencias. O sea, el gobierno de Chile, a través de su Ministerio de Educación, ha tomado, yo diría, con mucha precisión y mucha claridad con respecto al tema de la renovación curricular dentro de todo lo que es la formación universitaria en nuestro país. Ahora, ¿cuál es un poco el tema que yo quería plantear en esto? O sea, yo estuve participando, yo diría hasta hace muy poco, en un proyecto MESESUB que nos ganamos el año 2004, en que justamente se buscaba diseñar junto con 4 escuelas de arquitectura, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad del Paraíso, la Universidad Arturo Prat de Iquique y la Universidad del Biobío de Concepción, una malla, podríamos decir, curricular nueva, que justamente se diseñara en base justamente al sistema de competencias. Paralelo con eso surgió entonces el proyecto Tuning, que fue justamente un elemento importante, digamos así, en la definición y en el trabajo justamente de este proyecto MESESUB. Dentro de la actividad que desarrollamos dentro de este proyecto fue la generación de una encuesta sobre los campos laborales, ¿ya? Para conocer efectivamente hacia dónde va la profesión del arquitecto, ¿ya? En este momento, ¿ya? Cuáles son los campos emergentes, ¿ya? Y nos encontramos con sorpresas bastante interesantes. O sea, la profesión del arquitecto en Chile se ha diversificado bastante, ¿ya? En general, el arquitecto en Chile es un arquitecto que, podríamos denominarlo, cubre distintas áreas, ¿ya? No es un arquitecto que solamente se dedica, digamos, ¿sí?, al diseño arquitectónico o a la construcción, sino que es un arquitecto que tiene simultáneamente 3 o 4 trabajos. Y entre ellos está el tema de la docencia, que es un ámbito laboral que se ha desarrollado fuertemente en el último tiempo. Bueno, esto es obvio si estamos hablando de que en Chile tenemos 60 escuelas de arquitectura. También hicimos un estudio que nos pareció fundamental para afrontar un poco el tema de la enseñanza de la arquitectura en Chile, sabiendo que hay una ley que establece cuáles son las competencias que el arquitecto chileno tiene que desarrollar en su campo profesional. Nos preguntamos si tenemos 60 escuelas de arquitectura. Sabemos que en muchas escuelas de arquitectura no se entregan todas las competencias. ¿Qué pasaría si un arquitecto egresado de una escuela de arquitectura comete algún error? Por ejemplo, se cae un edificio, que hay algún problema grave. ¿Qué responsabilidad tiene la universidad que formó ese arquitecto si es que realmente no les entregó las competencias que justamente la ley está exigiendo, digamos, para todo profesional arquitecto en Chile, ¿ya? Hicimos estudios jurídicos, que es bastante interesante, que también lo pusimos a disposición, o lo vamos a poner a disposición de todas las escuelas de arquitectura de Chile, ¿ya? Porque también es importante conocer esa arista, un poco la arista legal. Tal como alguien mencionaba anteriormente, me parece que es Juvenal, que en realidad en América Latina el tema de la responsabilidad profesional del arquitecto está un poco en el aire. Es muy difícil perseguir a un arquitecto si comete un error, pero yo creo que eso está cambiando. ¿Ya? En Chile está cambiando fuertemente, e incluso hay oficinas de abogados que buscan justamente estos pequeños errores que cometen algunos profesionales chilenos justamente para poder, en fin, hacer denuncias, qué sé yo, y obtener obviamente recursos, por lo cual el tema de los seguros ya está entrando fuertemente también en nuestro país. Bueno, el proyecto MESESUB nuestro buscaba justamente establecer entonces entre estas 4 escuelas de arquitectura una malla común, ¿ya? Justamente diseñada en base a competencias, aprovechando un poco todo lo que es la experiencia del túnel. ¿Cuál fue el problema que detectamos? Y que justamente tal vez uno de los grandes problemas que tengan un poco los países que afronten este tema, es cómo obligar, digamos así, a las universidades a modificar sus planes de estudio, ¿ya? Eso es bastante difícil, ¿ya? Porque hay muchos intereses involucrados. Entonces, en definitiva, lo que nosotros planteamos fue básicamente diseñar, ¿ya?, un plan de estudio general, ¿ya?, que es diseñado en base a un perfil de competencias básicas que establece un poco la competencia, o que establece la ley que mencionaba anteriormente, que rige, digamos así, las competencias profesionales del arquitecto chileno. Es una ley que es bastante antigua, del año 1941, pero todavía sigue vigente en nuestro país. En fin, ¿cuál fue un poco el tema que estamos planteando? O sea, establecer por lo menos, yo diría, una malla básica que tenga lo menos entre 50 y 60% de los créditos de toda la formación del arquitecto, ya que sea común, ¿ya?
y que responda justamente a la ley que establece, digamos así, estas características o esta competencia para el arquitecto chileno, y dejar entonces entre el 50 y el 40% de los créditos para que cada escuela involucre, digamos así, los aspectos más específicos, los aspectos más propios, la identidad propia de cada una de las carreras, ¿ya? O de cada una de las universidades, dependiendo de la situación geográfica, etcétera, etcétera, darle un poco el plus de la diversidad, ¿ya? Y con eso obviamente facilitar todo lo que es la movilidad estudiantil. Bueno, para eso nosotros entonces iniciamos una serie de análisis, digamos, entre ellos analizamos todo lo que son las competencias tuning, ¿ya? También analizamos todo el trabajo que se hizo en España, digamos, a través de los libros blancos, ¿ya? De hecho trajimos a Javier Monedero, que estuvo muy involucrado en el tema, a Roberto de Colea Infante, que también trabajó justamente en las distintas comisiones, digamos, que se establecieron en España para justamente analizar este tema. Y también, obviamente, recogimos la experiencia que teníamos de años de trabajo en cada una de nuestras universidades. ¿Ya? Y de alguna manera, entonces, redefinimos, digamos, las competencias, como yo mencionaba al principio, las 27 o las 26 competencias tuning, y las ajustamos a 17 competencias, ¿ya? Y en este momento estamos elaborando justamente esta malla, hemos contratado una empresa asesora que nos está diseñando entonces esta malla curricular básica en base a competencias, justamente tomando como referente estas 17 competencias, que no las voy a obviamente mencionar, sino que simplemente voy a mencionar la primera, que yo creo que hay como concordancia en que es como la competencia fundamental, ¿eh? La competencia número 1 de estas 17 competencias dice: ser capaz de concebir el diseño del proyecto de una obra de arquitectura y o urbana utilizando elementos básicos del análisis arquitectónico, valiéndose de la expresión gráfica, representación espacial y teniendo presente las normas, características generales del programa a diseñar, el lugar donde se va a emplazar. Esa es como la competencia que, de alguna manera, por lo que he escuchado, ¿ya?, en las conversaciones de la mañana, es como la que mejor define, digamos así, un poco el perfil de lo que es justamente lo que desarrolla el arquitecto en su profesión. Eso. Bueno, hola, buenas tardes ya. Mi nombre es Miguel Rocco, yo soy también de Concepción, pero de la Universidad de Concepción. Soy el director de escuela de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción. Mi universidad, bueno, la Universidad de Concepción es la tercera universidad en Chile, una de las más antiguas, pero carrera de arquitectura tiene solo desde hace 16 años. Una de las últimas facultades que creó la universidad fue la arquitectura. Una universidad con un corte muy científico, orientado al aspecto científico y tecnológico. Les cuento este contexto porque si bien la carrera ha adquirido un posicionamiento a pesar del poco tiempo que tiene a nivel nacional, es una carrera muy joven. Por lo tanto, su plan de estudios y todo el proceso de formación de nuestros estudiantes es también joven y está un poco atento a todos estos cambios que se han estado introduciendo respecto de esta reforma. Un poco asumiendo el trabajo que ha desarrollado la Universidad del Biobío, que es nuestra universidad vecina, y asumiendo también nuestro propio desafío respecto de cómo nosotros también pensamos y tenemos nuestra filosofía respecto de cómo formar a los arquitectos. Bajo esa perspectiva, y tratando de responder un poco a estas preguntas que se plantean aquí, estas preguntas motivadoras sobre las perspectivas en la educación de la arquitectura basada en competencias, respecto a la primera pregunta, ¿cómo podemos traducir en una estructura curricular y en contenido una lista de competencias predefinidas? Yo más que nada les voy a comentar un poco la experiencia que hemos sufrido y que me imagino que podrá interpretar un poco la experiencia de también escuelas a lo mejor nuevas que han tratado de incursionar en esto, que es enfrentado a la lista de competencias. Decimos, bueno, ¿qué hacemos con esta lista de competencias? Cosa que ya aquí se ha discutido. Y nosotros, de alguna manera, también viendo los cambios que han sufrido otras escuelas con mayor tradición,
¿qué es lo que hemos de alguna manera decidido o hemos empezado a desarrollar nuestro camino? Es un poco tratar de pensar y ver qué cosas tenemos qué tiene nuestra escuela que nos permita abordar el esquema de las competencias como primera medida para luego ver y empezar a establecer qué competencias son las que más nos favorecen, nos ayudan y son parte de nuestra propia formación. Y bajo ese esquema, quizá esto, lo que yo les voy a comentar, a lo mejor a muchos les parecerá un poco general, pero para nosotros resulta muy importante, y resulta que con el tiempo nos hemos dado cuenta que no existen muchos registros de este tipo. Nos vimos la obligación de alguna forma de crear un sistema que nos permitiera hacer un sistema de información, fundamentalmente en base a soportes de Internet, que nos permitiera ver cómo se desarrolla la formación en la escuela nuestra, como radiografía que nos permitiese desde ahí poder plantear el esquema de las competencias y cómo desarrollarlo. Y bajo esa perspectiva, entonces, llevamos un año ya trabajando con un sistema creado para nuestra carrera que nos permite hacer seguimiento de los procesos de formación que se desarrolla en cada una de las asignaturas, de los talleres y las asignaturas complementarias, de manera que podemos tener una visión global que encontrábamos que era lo fundamental a tener para comenzar a trabajar con el tema de las competencias y los cambios curriculares necesarios, en base a conocer qué es lo que hacen nuestros profesores, qué cosas desarrollan como enseñanza, cuáles son las competencias docentes instaladas, cuáles son las que no están instaladas, cuáles son las que necesitamos mejorar, cuáles son las que necesitamos proveer, quizás con nuevos profesores o nuevas contrataciones, de manera que desde esa perspectiva poder comenzar el trabajo de modificar nuestro currículum, cosa en que estamos desarrollando actualmente, y que nos permita acercarnos a este tema de las competencias que desde un comienzo nos parecía bastante difícil de tomar. Este proceso ha sido bien interesante. Nos hemos dado cuenta que mucha información al respecto no existe, por lo menos en Chile, de cómo se enseña, estudios respecto de cómo se hacen los procesos de formación. Nosotros trabajamos mucho en base a portafolios de formación, un poco distinto al esquema del portafolio profesional, que es el que uno muestra productos. Nosotros nos interesa en estos portafolios que son abiertos a toda la comunidad de la carrera ver cómo son los procesos de formación, los seguimientos a los desarrollos de los alumnos. Y ya tenemos por lo menos un par de años de registro que nos permiten ver cómo los alumnos progresan, y el sistema nos genera estadísticas de asistencia, estadísticas de rendimiento, estadísticas de la actividad que hacen los profesores, si cumplen los objetivos, si no cumplen los objetivos, las mediciones y finalmente las evaluaciones globales que en términos de los finales de año tenemos que hacer para producir los ajustes necesarios para mejorar nuestros procesos de formación en el año siguiente. Esto ha resultado bastante interesante, como les decía, porque a poco andar nos dimos cuenta que eso no existe en general. Es un sistema que nos deja tener una radiografía muy clara de lo que hacemos y que bajo esa perspectiva sí el tema de las competencias nos ha parecido con mayor sentido, en base a que podemos de alguna manera tomar aspectos que ya tenemos, digamos, instalados en nuestra facultad con nuestros equipos docentes y sobre eso desarrollar formación orientada a estos aspectos de competencias que, si bien son, todos lo hemos visto acá, son aspectos fundamentalmente en términos de la profesión, para efectos nuestros son las competencias vienen un poco de la actividad profesionalizante de la profesión, por lo tanto se toman mucho de los aspectos legales, qué es lo que el arquitecto debe cubrir, qué no debe hacer, cuáles son los ámbitos de competencia, y nos permite en ese sentido hacer las orientaciones respectivas en los procesos de formación en tiempo, por decirlo de alguna manera, en tiempo real, ya que el sistema nos genera información que nos permite corregir en periodos de semestre, nos permite corregir las programaciones para hacer los ajustes necesarios al semestre siguiente. Yo les quería comentar esto fundamentalmente como inicio, porque nosotros, más allá de
pretender entrar a desarrollar un currículum por competencia, necesitábamos saber qué es lo que poseemos para poder armar estos currículos nuevos. Y la pregunta central era, si no conocíamos lo que tenemos, malamente íbamos a poder desarrollar un esquema que no nos permitiese, primero no se nos ajustara y luego no nos pudiese dar los resultados esperados, y quizá corríamos el gran riesgo de convertir el desarrollo de programas curriculares basados en competencia en una especie de nombre asociado a la formación típica que se ha desarrollado hasta ahora, y que en realidad no tiene mayor relación con lo que se espera o es el espíritu de este nuevo esquema de formación, y que de alguna manera choca con el esquema antiguo, y que, entre paréntesis, nos ha traído la gran complicación de el tener la resistencia de los profesores, la resistencia de los cuerpos docentes de asumir estos cambios, de no entenderlos, de alguna manera asumir que estos cambios nuevos es un poco lo mismo que han hecho siempre, por lo tanto, bajo esa perspectiva no hacen nada y se queda un poco se sigue desarrollando el mismo esquema o el mismo proceso de formación antiguo. Y ahí es donde hemos tenido posiblemente nuestras mayores dificultades respecto de cómo, de alguna manera, reciclar profesores para que se puedan adaptar a este esquema que esperamos nosotros, por lo menos, tenerlo implementado de aquí a un año más, por lo menos. 2009, mediados de 2009, deberíamos tener un plan, una estructura curricular basada en competencias que cumpliera con los objetivos de digamos, con el espíritu de este nuevo enfoque. Eso yo les quería comentar un poco para que, un poco compartir la experiencia para todos los que de alguna manera empiezan a entrar en el esquema y nos topamos siempre con el problema de qué hacemos con estas listas interesantes, pero que no hay una estrategia clara, ni está dicho en ninguna parte cómo lo hacemos, cómo las asumimos, cómo las comenzamos, cómo las trabajamos. Eso es, gracias. Bien. ¿Te ¿En 2 minutos? medio. 2 minutos. Bueno, yo he traído una presentación que por supuesto no voy a poder mostrar, pero bueno, cuando graben la información a lo mejor se las puedo entregar por si hay algo allí que les pueda servir. Mi nombre es Pilar Barba, soy directora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile. Me acompaña también el profesor Ernesto Calderón, que es miembro de la Comisión de Reforma de la Escuela y que lideró la reforma del año 98, el plan que hoy día está vigente. No está en la mesa, pero está entre el público. Bueno, la carrera de arquitectura en la Chile es la más antigua de Latinoamérica, es el primer curso de arquitectura del año 49. Esto, además de ser un dato anecdótico, de 1849. Tiene el peso de la tradición, tiene un peso bastante grande cuando hablamos de reforma y de implementar cambios. Esa cantidad de años significa una tradición muy importante, también un poquito de soberbia sobre lo que hacemos, por lo que plantear cualquier cambio es casi doblemente difícil. Somos una universidad pública, lo que también creo que es un componente que tal vez no hemos puesto en suficiente, no hemos singularizado suficientemente, porque yo creo que implantar la formación por competencia en una carrera de una universidad pública o privada es totalmente distinto, hay dinámicas muy distintas. Bueno, yo estoy en este cargo hace un año y me encontré con que si bien estaban dadas muchas condiciones, Hernán llevó, digamos, muchos invitados, muchos de ustedes, incluso nuestra facultad. Sin embargo, cambios reales no había, no se habían producido cambios reales, y en el año en que he estado, más bien lo que he hecho es preparar el campo para que esos cambios se den. En el PowerPoint, que no les mostraré, está el plan de trabajo que pretendo seguir.
En ese plan de trabajo hay una primera etapa que concluye en marzo, que yo creo que es la más clave y la más difícil de conseguir, sobre todo en las universidades públicas, y es el apoyo político. Para nosotros ha sido muy difícil que, más allá del convencimiento, las evaluaciones o las acreditaciones o los resultados de las acreditaciones, haya una real voluntad política en producir estos cambios y un mejoramiento profundo en la enseñanza de la arquitectura. Para eso, recientemente hemos terminado un proceso de planificación estratégica que va a tener una segunda etapa en el mes de marzo. Hemos iniciado algunas acciones piloto y hemos evaluado algunas acciones piloto. Hemos hecho una serie de capacitaciones a distintos niveles, incluso vía internet, porque dentro de los profesores, los 151 profesores que tiene la carrera de arquitectura, 83 son part-time. Por lo tanto, también la disposición, el tiempo y el poder que tenemos nosotros como autoridad para imponer una capacitación es prácticamente nula. Tenemos incluso cursos de introducción a la formación por competencias vía web, cursos de 8 horas que pueden tomar cuando se les ocurra. Algunos datos para terminar esta primera imagen. Tenemos 1.070 alumnos en la escuela actualmente, 200 vacantes anuales, una duración de 6 años, un plan de estudio de 5.157 horas de docencia directa, lo que es mucho dentro de los estándares actuales, y más de 10.000 horas de docencia total. Créditos totales son, en nuestro plan actual, 560 créditos. ¿Cuántas horas? De docencia directa, 5.157, 10.071 de docencia total. O sea, estamos absolutamente fuera de cualquier estándar. Con 6 años de duración en el papel, 8 años y medio de duración real en promedio. Por lo tanto, por ejemplo, temas que son objetivos de esta reforma, como la vinculación entre pregrado y posgrado, son prácticamente imposibles. Un joven, después de estar 8 años y medio para conseguir su título de arquitecto, pocas ganas le quedan de seguir un magíster. Bueno, dentro de las cosas que le iba a mostrar también de contexto, algunas Flavio ya se las ha señalado, es que en nuestra malla curricular, espero que los comentarios sean un signo de bueno, y no es que se quieren ir a almorzar. En nuestro perfil actual, la Comisión Nacional de Acreditación nos hace la crítica, que es una crítica central, es que si bien el perfil claramente expresa lo que queremos de un arquitecto, es excesivamente genérico, por lo tanto no sirve para construir y por lo tanto para evaluar correctamente un currículum. En el contexto actual, hasta el año 80 habían 5 escuelas de arquitectura. Hoy día, y les traía el listado completo, tenemos 48 sedes. Hay una que se bajó este año, la sede Aconcagua, de la Universidad Aconcagua, pero ha sido brutal entre el año 80 y la fecha de hoy el crecimiento de las instituciones que dictan nuestra carrera. Como también un surgimiento muy importante de carreras del área, carreras profesionales, por ejemplo, con la arquitectura del paisaje, que de alguna manera ha tomado áreas que correspondían tradicionalmente a nuestra profesión y que se han derivado a otros profesionales complementarios. Y muchas otras técnicas profesionales que no solamente han tomado áreas que eran de la arquitectura, sino que han producido un efecto que en nuestra escuela se ha sentido, y es que han tomado lo que constituía la fuente laboral de los primeros años de trabajo de un arquitecto egresado de nuestra facultad.
el arquitecto que entraba a trabajar como dibujante, como ayudante del inspector de obra, como todos estos trabajos que uno podría decir de segunda importancia, más técnicos, han sido abordados definitivamente por carreras técnicas. Por lo tanto, la introducción al campo laboral, que era muy importante para los arquitectos de nuestra facultad, se ha ido mermada por el surgimiento de estas carreras del área técnica. El otro gráfico que les traía es bien interesante, y es que tomando los metros cuadrados construidos entre el año 97 y el 2005, uno ve una pequeña curva con un decaimiento, un bajón en el año 2002, pero más o menos estamos por ejemplo, en el área vivienda, cerca de los 10.000 metros cuadrados construidos, plano. Sin embargo, en el año 97 se titulaban 166 arquitectos y en el año 2006 845. Por lo tanto, este perfil del arquitecto diseñador es algo que definitivamente tenemos que revisar. Ahora, dentro de nuestra estrategia, voy a volver a lo que les estaba relatando, cuál es nuestro plan de trabajo. Hay una primera etapa que es una etapa política, que para nuestro juicio es radical en nuestra posibilidad de éxito, que ni siquiera está asegurada. Dentro de esa etapa política hemos formado esta comisión de reforma al interior de la facultad. Nosotros estamos acompañados también de la Escuela de Diseño y de Geografía, que también esperamos que se sumen. No hemos tenido mucho éxito, pero esperamos que se sumen. Hemos incorporado de manera importante a los estudiantes y establecido redes internas. Dentro de la misma Universidad de Chile hay carreras que han avanzado muy rápidamente en los procesos de reforma, con muchos problemas, muchos de ellos, otros con algunos éxitos, por lo tanto estamos aprendiendo de ellos. Veterinaria reformó absolutamente su currículum basado en competencias, es un caso bastante ejemplar, con bastantes problemas de los que debemos aprender. En esta incorporación de los alumnos han aparecido incluso algunos. Nosotros tenemos seminario en quinto año, que es un trabajo de investigación de un semestre entero, algunos seminarios de investigación específicamente en el tema del perfil del arquitecto, las competencias de los arquitectos, y hay uno de ellos de los que extraje alguna información, en los que hay una crítica muy importante de los arquitectos en nuestro currículum, que tiene que ver con la capacidad de gestión y con el emprendimiento. Esto porque vemos que el rol social y el estatus social del arquitecto en Chile se ha visto muy mermado. Si uno analiza, por ejemplo, los diputados, a lo mejor la política no es un ámbito muy importante, pero si vemos, por ejemplo, en el ámbito político, son muy pocos arquitectos. Hay un solo diputado que es arquitecto, ningún senador. Hay geógrafos, hay sociólogos, hay cientistas políticos, hay geógrafos, por ejemplo, se han posicionado con bastante fuerza en muchos ámbitos. Los arquitectos han ido desapareciendo de esos ámbitos. Prácticamente en las alcaldías no hay alcaldes arquitectos. Y eso es una cosa que nos preocupa mucho y les preocupa especialmente a los alumnos que nos han hecho ver esto. Y en este estudio, este alumno trata de definir cuáles son él habla de saberes, o sea, los conocimientos, habilidades y actitudes que debe tener un emprendedor. Un emprendedor tanto en el ámbito privado como en el público, especialmente en el público en el caso de la Universidad de Chile. Y analiza bajo ese aspecto, primero entrevista qué es lo que en la escuela, en distintos ámbitos se definen como ejemplos de emprendedores, detecta un listado de emprendedores de distintas especies, los entrevista a través de métodos cualitativos, desglosa una serie de tópicos y eso los cruza, por un lado, con las competencias genéricas tuning, con las competencias específicas tuning y con el perfil del emprendedor que determina el Ministerio de Educación.
y aparecen un montón de rasgos que no están cubiertos por las competencias tuning y que en este estudio se proponen incorporar en las mismas 26 que se definieron y se estudiaron como un ejercicio teórico que se estudiaron en el equipo de Flavio, y en el que se han incorporado algunas frases que permiten que dentro de la misma lógica de las competencias estos aspectos se integren. Es un ejercicio, pero va a estar entregado, yo lo puedo entregar esas copias, por último sirve como un dato curioso. Luego también hemos hecho levantamiento en la escuela totalmente cualitativo de cuáles serían las más exitosas para responder cuáles son estas 5 que tienen más representatividad. Está la conciencia de la función social, está la conciencia de la responsabilidad frente al ambiente, que repitiendo prácticamente las mismas que se han determinado aquí, la disposición a investigar, la habilidad para percibir, concebir y manejar el espacio, no las estoy leyendo enteras, el dominio de los medios de herramienta para comunicar oral, escrita, etcétera. Y en el caso nuestro, muy especialmente la capacidad para definir la tecnología y los sistemas constructivos apropiados a las demandas del proyecto arquitectónico y el contexto local. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos para saltar a las fases siguientes, que es la definición del perfil? Me estoy demorando mucho, ¿no? Un minuto más. No es tu culpa. Nosotros hemos entendido las competencias como un actuar complejo que moviliza saberes en contexto, o sea, saberes pertinentes, no reducido al saber hacer. Una competencia debe ser negociada, o sea, debe ser democráticamente definida, bajo una lógica o una epistemología disciplinar, que también es difícil porque no hay mucha investigación acerca de una epistemología en arquitectura. Frente a esto, ¿cuáles son los principales problemas que enfrentamos ante las competencias, el listado de las 26 competencias tuning? Primero que nada, la cantidad. Y aquí estoy pecando de cierta ingenuidad porque tienes que comprender que este ha sido un proceso para mí bastante más corto, que están a distintos niveles de complejidad. Uno de los problemas que vemos frente al listado de competencias es que no están a la misma escala. Otro es que no todas están formuladas como competencias, al menos como comprendemos las competencias. La conciencia sobre no necesariamente es la movilización, no es una acción que moviliza, más bien es una cosa que se mantiene, es un valor que se mantiene clausurada. Nos preocupa fundamentalmente lo que hemos dicho todos, qué cosas nos van a distinguir, cuáles son las diferencias y pertinencias de las competencias específicas para un arquitecto de la Universidad de Chile. Ahora, una de las cosas que nosotros traíamos, y eso lo discutimos internamente como propuesta, era, por ejemplo, tomando el mismo documento del año pasado, en que se definen, a mí me pareció muy importante que se definen estos ámbitos de realización, lo que yo llamo ámbitos de realización, pero que en el documento del 2007, de finales del 2007, se define como perfil profesional y de desempeño. En ese perfil del documento Tuning América Latina se definen 5 grandes grupos del perfil. ¿Estoy bien o no? El documento revisado, digamos, en el libro. En la página 90 está. Dice, el primero es como proyectista y diseñador, no voy a leer los enunciados completos. 2 como urbanistas y planificadores. 3 como constructores de edificios, incluyendo la elaboración de presupuesto, etcétera. 4 como investigadores y 5 como docentes. La propuesta que nosotros traíamos como ejercicio era haber trabajado a partir, o sea, recoger un poco, digamos, la cinta y trabajar, hacer como un ejercicio de trabajar sobre
esos 5 ámbitos del perfil, que yo llamaría ámbitos de realización, y agrupar, que es un ejercicio que nosotros estuvimos haciendo, agrupar las competencias, estas 26 competencias, por lo menos del Tuning Latinoamérica, en esos ámbitos de realización, entre los que está, coincidentemente con lo de Europa, la investigación. Por último, creo que es fundamental que discutamos también acerca de estrategias. Yo veo muy difícil, sinceramente, que este proyecto resulte a corto plazo. Mi perspectiva es que en el año 2008 fundamentalmente va a estar destinado el primer semestre a la definición del perfil, al diseño curricular a partir del segundo semestre, el año 2009 a lo que hemos llamado la instalación, que no es la instalación de verdad, lo que nosotros decimos instalación, vamos a llamar la implementación propiamente tal, que va a ser el 2010, esperamos. El 2009 como instalación tiene que ver con preparar todo el marco que hace posible que esto resulte. Los planes pilotos, los cambios de reglamento y que pase por las innumerables, casi infinitas instancias de aprobación que necesita un cambio curricular en la Universidad de Chile. Nos preocupa que esto signifique un cambio curricular importante, un cambio de cultura importante, que es más profundo, que va más allá de la malla curricular, que va a impactar necesariamente las estructuras políticas y administrativas de nuestra facultad. Nosotros estamos agrupados en departamentos, y ya esa agrupación, si uno lo mira conceptualmente, teóricamente, atenta contra cualquier posibilidad de definir competencia, porque centra en los objetivos disciplinares como grupos de conocimientos la atención, y no en lo que nosotros queremos lograr con los alumnos como habilidades demostrables. Económicamente va a impactar, porque vamos a necesitar coordinaciones ya no solamente horizontal, que malamente se dan hoy día, sino horizontal ampliamente entre los profesores de un nivel, verticalmente entre los que venían antes y los que van después, porque una competencia no se logra en un semestre. Transversalmente a nivel de las carreras de la facultad, estamos con diseño y geografía, y transversalmente, más ampliamente, con la Universidad de Chile. Tenemos que ligarnos con las carreras de arte, que son nuestros partners a nivel de la universidad, la agrupación que ha hecho la universidad con nosotros, con las del área social y con las del área tecnológica. Y por último, las redes internacionales, o sea, las horas de docencia que tenemos hoy día serían absolutamente insuficientes para esas coordinaciones. Por lo tanto, eso tiene un impacto económico importante. Y hay que preguntarse si la infraestructura territorial, arquitectónica, incluso de mobiliario, nos sirve. O sea, ¿tiene sentido? O sea, tenemos que redotar de sentido, en el caso nuestro, estar en el centro de la ciudad. Tenemos que ver si nuestros espacios responden también a esta nueva estructura. Incluso si nuestro mobiliario no está tentando a que podamos trabajar en equipo, por ejemplo. O sea, nuestras clásicas salas con sillas universitarias en que uno no puede poner un notebook, no puede reubicar los muebles para trabajar en equipo, no también son un factor que van a tener que cambiar. Están los aspectos legales y otros que está más decir. Bueno, me he extendido más de lo suficiente, agradezco la paciencia que han tenido, agradezco mucho la invitación a este encuentro. Muchas gracias. Thank you to the colleagues that presented the synthesis of your problems and reference on competencies and profiles. Excuse me speaking English because I understand very well the Spanish as my language, but I am not able to speak Spanish because when I try, come the Italian and it's very difficult. Anyway, I would like to tell you something. It's a kind of information. The teacher, the professor Julia Gonzalez, mother of the tuning,
produced a book that is a synthesis of the tuning. It's very operative. It's not the. It's a synthesis in the right sense of the word, and it can be a support to reflect around the sense of the competencies, profiles, the scriptures, and approach to teaching and learning assortments. In this book, I found the competencies described as abilities that must be introduced in the programs, in the teaching and learning. And the profile is described in order to the competencies, learning, and outcomes. So I saw here, I listened here to refer profiles without having referred the competencies. So it's something strange that must be rethinked, I suppose. And it will be very useful to use this support to maybe to be able to give an answer to this problem we are looking for. I took many notes from your speeches, but I suppose that it's very difficult now to do a synthesis, and we'll take it to the debate, the final debate. Thank you.